Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Arensen. Primero que nada, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en este primer webinar de una serie de webinars que le estamos llamando El camino de la analítica avanzada en tiempo de crisis. ¿Ok? Como ustedes saben, este primer webinar nos va a estar acompañando varios invitados. Uno de ellos va a ser David Luna, un amigo de la casa que fue ministro de Tecnología de Información y Comunicaciones en Colombia hace un par de años atrás. También fue Research Fellow en el MIT. Tiene mucha experiencia trabajando en proyectos de transformación digital, mucha experiencia en el ámbito de la tecnología. Posterior a la primera charla de David, nos va a acompañar otro amigo de la casa que es Federico Leven, un amigo de Argentina, que conoce mucho el tema de Big Data, lleva mucho tiempo trabajando en proyectos en diferentes partes de la región, en Estados Unidos, en parte de Europa, organizador del Big Data Week de Buenos Aires, nos ha acompañado con varios clientes regionales en Perú, en Chile y en Colombia, y va a estar comentándonos un poco más de lo que está haciendo ahora el Big Data y cómo podemos sacarle provecho con la inteligencia artificial. ¿Okay? Antes de empezar, sí, quiero comentarles un poco más de nosotros. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de Factorité. Somos una compañía que nos dedicamos a trabajar con datos. Somos especialistas en datos, desde la versión más tradicional de integración de información, data warehousing, inteligencia de negocio, big data, y últimamente trabajando mucho en lo que viene a ser el Big Data y Analytics, ¿okay? Dándole el valor agregado adicional a los datos. ¿Okay? Antes de empezar, esta introducción es bien cortita, quería darle unas instrucciones. Si bien vamos a estar todos acá con la presentación en silencio, cualquiera de ustedes que tenga alguna duda o algún comentario, nos puede escribir en el chat, que está en la parte de abajo del Zoom. Nosotros vamos a recolectar las preguntas con el equipo y al final de la presentación de David y de Federico, vamos a estar respondiendo a estas preguntas con todo el team, que con el equipo de Factorité y con el equipo también de nuestros expositores. Sin más preámbulo, voy a pasar y voy a dar el puntapié inicial para que empiece esta charla del día de hoy, David Luna. Así que adelante, David, por favor. Patricio, muy buenas tardes para ti y por supuesto para todos quienes nos acompañan en estos momentos. Agradecerle también muy especialmente a Felipe, a Factorité por esta invitación, a Federico, que es mi compañero hoy de conferencia, bueno, y a todos quienes han tomado la determinación de conectarse. Yo creo que ustedes le hacen un gran favor, no solamente a la sociedad, sino en general a las empresas en estos momentos. Yo quisiera arrancar explicando rápidamente por qué esta charla se llama transformación y más bien acción digital. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está la palabra acción en mayúsculas? Básicamente porque desde hace 6 años el Foro Económico Mundial comenzó a hablar de la necesidad de enfrentar la transformación digital y solamente hasta estos momentos difíciles de pandemia, pues hemos tomado casi que todos conciencia de que es una necesidad. Algunos lo hicieron oportunamente, otros lo hicieron a las carreras, como se dice coloquialmente, y otros no lo han hecho. Y por eso todos y cada uno de los productos que ofrece Factorité son tan importantes. Si me ayudan a continuar con el siguiente slide, les agradezco. Es muy importante tener presente que la transformación digital, como cualquier cambio, genera incertidumbre. Eso lo sabemos todos. Genera preocupación, genera, entre otras, dificultades. Pero no por esa incertidumbre, no por esa preocupación o no por esa dificultad, podemos seguir aplazando una toma de decisión tan importante como puede llegar a ser esta. Muchos creyeron que la transformación digital no era lo correcto. Y miren ustedes cómo se equivocaron. Les voy a traer simplemente unos ejemplos a colación. Si seguimos con la siguiente, por favor. Por allá en 1946,
Nada más y nada menos que el presidente de la 20th Century Fox decía lo siguiente: la televisión desaparecerá del mercado en 6 meses. La gente se cansará de mirar todas las noches una caja. Eso lo dijeron en el 46, nada más y nada menos que el presidente de la 20th Century Fox. Miren cómo ha evolucionado la televisión hoy en día. En el 68, la revista Time dijo: la venta a distancia, o sea, el comercio electrónico, aunque es perfectamente factible, está condenado al fracaso. Nada más y nada menos que la revista Time. Hoy en día, en virtud de la pandemia, pero antes de ella, el comercio electrónico ha tenido un crecimiento enorme. En el 77, el presidente de Digital Equipment Corporation dijo: no hay ninguna razón para que alguien quiera tener un ordenador en casa. Años después, vino el boom de tener un computador en la casa. Y en el 2001, el presidente de Universal Music en París, en Francia, dijo: Internet nos da igual, no va a funcionar. Y miren ustedes la transformación que ha tenido nada más y nada menos la industria de la música. Recordarán algunos que les tocó el cassette, algunos otros el Walkman, en fin, ya vamos en plataformas de alta tecnología. ¿Por qué razón fracasó Blockbuster? ¿Por qué razón fracasó Kodak, que ahora se está reinventando? ¿Por qué razón fracasó Atari? Porque no entendieron que esa transformación digital iba más rápido que las propias decisiones de sus ejecutivos. Y simplemente para terminar este ejemplo, ¿recuerdan ustedes BlackBerry? Ese famoso teléfono que fue de los primeros que nos comenzó a permitir chatear. Bueno, una disputa entre dos vicepresidentes, el vicepresidente de desarrollo y el vicepresidente comercial, no permitió que el número 8 saliera adelante. Ahí fue cuando Apple entró. Esto no es simplemente teoría, esto es ejemplos de la vida real que vale la pena tener en cuenta. Sigamos, por favor, para hablar un poco de cómo ha evolucionado el mundo. Ustedes recordarán la primera revolución industrial, ella, por supuesto, con base en herramientas mecánicas, la segunda, la tercera, y viene esta cuarta revolución que le han llamado la digital, que tiene nada más y nada menos que ver con tecnologías de avanzada. Pero les pido el favor que miren en la parte de abajo de ese iPad los tiempos en los que se dieron esas revoluciones. La primera demoró casi 100 años, la segunda casi 80, la tercera un poco más de 60, y esta última se ha dado muy rápidamente, porque la tecnología va más rápido que la legislación, claro que sí, pero la tecnología también va más rápido seguramente que la decisión de muchos de los ejecutivos. Así que el cambio tiene que entenderse no solo desde el punto de vista del negocio, sino por supuesto desde el punto de vista cultural. ¿Dónde está cada una de sus empresas? Les preguntaría yo, ¿en qué estado se encuentra? Y si seguimos con el siguiente slide, tendríamos que arrancar con un punto que es complejo, por supuesto. Seguramente, cada una de las empresas que podemos analizar, y si le das un clic, te agradezco, uno nomás, gracias, puede ser que está en la etapa de resistirse, o como yo lo llamo, en el resistidor digital. ¿Eso qué significa? Que creemos que la tecnología es más un problema o una competencia que un aliado. Entonces, ahí estamos viviendo un problema porque no estamos queriendo enfrentar seguramente los cambios. Hay una segunda etapa con un segundo clic que me parece importante, que es la del explorador digital, el que se está comenzando a mover, el que está viendo las ventajas competitivas, el que está analizando cuáles son las tecnologías. Y por eso Factor IT hace este tipo de charlas, para contar particularmente por qué el Big Data puede ser una herramienta asociada al éxito. Si le damos un siguiente clic, viene el del jugador digital, que es el jugador que ya entró en el mundo digital, que está acelerando, que está entendiendo que no es suficiente conocer el sistema o conocer la tecnología, sino hay que avanzar. Y viene posteriormente con otro clic el transformador digital, que ha tomado la determinación de entender que la tecnología puede ser un aliado para que su negocio avance,
para que su negocio tenga mejores oportunidades en relación con el cliente, con los proveedores, con sus inventarios, etcétera, etcétera. Y uno último, por favor, con un clic, que es el del disruptor digital. El empresario que nació en esta era, el empresario que nació con todo lo que de alguna u otra manera podemos llamar son los oferentes en la economía digital. Pero ojo, ese disruptor digital no se puede quedar durmiendo en los laureles, pensando que porque arrancó de primero, tiene todo garantizado. Todos los días tiene que estar pendiente de las actualizaciones, porque de lo contrario puede morir en ese intento. Y miren ustedes, ¿cuáles son las oportunidades? Porque como dicen en la filosofía china, de todo problema debe nacer una oportunidad. Y si seguimos con el siguiente slide, podremos entender que evidentemente los ciclos económicos todos tienen de alguna manera un movimiento similar. Llegan a un movimiento de expansión, llegan a su punto del auge y posteriormente enfrentan momentos difíciles como el de la recesión, incluso en estos momentos de COVID en algunos lugares, como puede ser una depresión económica. Pero de esta, como dicen tradicionalmente ahora en las redes sociales, de esta vamos a salir. Entonces, vamos a lograr superar, claro que sí, esa depresión y comenzamos a enfrentar un nuevo ciclo económico. ¿El consumo va a cambiar? Yo creo que sí. La gente va a consumir productos de quienes respeten los datos personales. ¿Las sociedades le van a apostar a seguir protegiendo el medio ambiente? No, yo creo que la gente va a apostarle a encaminarse en lograr que el cambio climático sea una prioridad. Seguramente, después de estar todos tan separados, vamos a cambiar los likes por los abrazos, más allá del distanciamiento social. Pero todo esto está en un momento donde nos podemos no solamente aprovechar de la dificultad, sino de avanzar en ella. Y yo quiero compartir con ustedes en el siguiente slide 10 pasos que considero son fundamentales para la transformación digital. 10 pasos que creo yo pueden desarrollar una estrategia. Obviamente, pues muchos de quienes están acá conectados pueden estar de acuerdo con los pasos, otros no. Algunos pueden haber avanzado en algunos y otros no. Esta no es la fórmula mágica, ni más faltaba, pero lo que sí les quiero decir es que conozco casos muy puntuales en diferentes sectores, en el financiero, en el retail, en el agropecuario, en el del turismo, en el de los deportes, donde empresas medianas, chiquitas, grandes, han puesto en marcha estos 10 pasos y han logrado avanzar en el proceso de manera muy interesante. Siguiente, por favor. Lo primero que yo quisiera compartir con ustedes es que, ¿qué entendemos por transformación digital? Esto no solamente es cuestión de página web, de app, de fanpage, de computador, de redes sociales. Esto tiene mucho que ver con el cambio cultural de cada uno de los miembros de una organización. Yo no saco nada si el comandante de la organización está absolutamente convencido de la transformación digital que debe adelantar un negocio que tiene 30, 40, 50 años, si los que están en la parte media o en la parte de abajo de la pirámide están totalmente resistidos a ese proceso. Entonces, lo primero que hay que hacer, que lo vamos a ver a continuación, es identificar cuáles son esos cambios, pero sobre todo y lograr que la organización los entienda como propios. Fundamental. Sigamos con el segundo paso, por favor, en el siguiente slide. Hay que saber cómo está funcionando nuestra cadena de valor y saber si en esa cadena de valor existe o no existe avances o de digitalización o de transformación digital. Yo simplemente traigo a colación 4 que me parece que son fundamentales. El primero, la relación con el cliente. ¿Qué tanta tecnología tengo yo en la relación con mi cliente? ¿Tengo simplemente un mensaje de WhatsApp o utilizo un call center o tengo un mensaje de texto o simplemente yo veo a mi cliente cuando llega físicamente? Ahí tengo que tener absolutamente claro qué necesito. Y no solamente es lo que me ofrece el proveedor, es lo que yo verdaderamente sé y entiendo porque soy yo quien conozco a mi cliente. Al cliente no hay que sobresaturarlo, al cliente no hay que exigirle, al cliente no que hay que darle la oportunidad
de tener en sus manos la mejor decisión de la mano de qué? Información. Y por eso es tan importante lo que Factor IT tiene en sus manos, cómo administrar Big Data de manera correcta. Segundo, producto o servicio. Mi producto o mi servicio está desarrollado con fundamento en tecnología. Sí, no, tal vez. Si está desarrollado con fundamento en tecnología, lo primero que tengo que tener claro es que la tecnología todos los días está cambiando para prestar un mejor servicio. Lo segundo, si mi producto no tiene tecnología, seguramente va a ser esencial comprender si una pequeña, mediana o grande inversión puede ayudar a que mi producto sea mejor. ¿Qué quiero decir con eso? La decisión es suya, presidente, CIO, CEO, lo que usted quiera, la decisión es suya, pero lo que no puede negarse es la oportunidad de saber cuál es la diferencia de mi producto con o sin tecnología. Tercero, procesos de gestión. ¿Cómo se desarrolla mi talento humano? ¿Cómo se desarrolla la labor administrativa? ¿Qué tanto tiene tecnología? ¿Qué tanto está informado el grupo de trabajo en materia tecnológica? Eso es fundamental tenerlo presente porque ese acondicionamiento va a ser esencial para el proceso. Y último tema, cadena de suministros que va a ser esencial para ahorrar, para buscar mayor conectividad con quien me suministra mi producto y utilizando otras tecnologías que también pueden ser muy útiles para ese avance. Ya teniendo claro cómo está mi cadena de valor, yo tengo que saber en qué estado de madurez estoy, cómo está mi compañía y les pido el favor que sigamos con el siguiente slide. Lo primero que les diría es cuál es mi nivel de interacción. ¿Qué quiero decir eso? Esto aplica en los procesos cuya base es facilitar la relación con otras personas o con otros agentes. Yo tengo ahí alto nivel de interacción tecnológica o poco. Me comunico con las personas de mi organización o con mis distribuidores o con mis proveedores de manera efectiva y eficiente. Sí, no. Lo importante es saber qué tipo de comunicación tengo. Lo segundo es qué nivel de automatización tengo. Mis procesos están mecanizados, son ágiles, son rápidos o no están. Y puedo ahorrar unos recursos si los logro automatizar. ¿Qué tanto me va a ser fácil o difícil cambio de proceso de automatización? Porque si yo, por ejemplo, quiero pasar a un sistema contable que me va a permitir grandes ahorros, pero que me voy a demorar 5, 6, 7 meses en implementarlo, pues lo que voy a generar es un daño para mi compañía, porque claramente mi cliente se va a aburrir, se va a cansar. Ese tipo de valoración es fundamental. Como también es fundamental el nivel de inteligencia en el que nos encontramos. ¿Qué estamos haciendo para tomar determinaciones de carácter económico, financiero, a la hora de la relación con mi cliente? Eso es esencial y por recomendación, y seguimos por favor con el slide, es tan importante. Hagamos una medición de nuestra empresa, hagamos una medición y determinemos si nos encontramos en un cuadrante conservador, en un cuadrante de principiantes, en un cuadrante de actualizados o en un cuadrante de transformados. Ideal, por supuesto, actualizados y transformados, pero no quiere decir que los otros dos cuadrantes nos determinen que ya estamos atravesando un momento crítico. No, ahí tenemos que tomar decisiones para saber cómo queremos movernos. Lo primero que tenemos que resolver es yo puedo y debo y quiero. Y sobre todo ese último verbo es muy importante. Yo quiero transformar mi empresa digitalmente. Yo tengo que estar convencido. Vuelvo y repito, esto no es simplemente contratar unos expertos y háganmelo. No, yo tengo que estar convencido. ¿Por qué razón? Porque yo soy quien puede responder la pregunta de cuál es la proyección o el desarrollo que le estoy apuntando en mi negocio. Porque yo soy quien puedo terminar determinando cuál es la ruta de transformación digital que quiero enfrentar. Porque yo soy quien puedo determinar qué nivel de innovación le meto a mi proceso o qué nivel no le sumo a mi proceso. Y en ese sentido, seguimos por favor en el quinto punto, es fundamental, el siguiente slide, gracias, es nuestra compañía ubicarla con absoluta tranquilidad, pero sobre todo con absoluta sinceridad en uno de estos cuadrantes.
Hombre, yo tengo parte de mi negocio en el cuadrante de principiantes, pero tengo otro en el cuadrante de transformados y otro en el cuadrante de conservadores. ¿Cuáles de mis servicios tengo urgencia de llevar a la máxima expresión para lograrlo sacar adelante? Muchas de las compañías seguramente que nos siguen a esta hora en este maravilloso webinar han avanzado muchísimo, pero es que como esto es la sociedad, muchos tenemos que ser capaces de lograr convertirnos, uno, en multiplicadores, dos, en ángeles, para contar que estas transformaciones digitales son posibles, porque entre más empresas, compañías, universidades, colegios, lo que ustedes quieran, logren transformaciones digitales, mayor crecimiento de nuestros países y de nuestra economía y de nuestro desarrollo va a presentarse. Entonces, esto no es un tema simplemente de competencia, esto es un tema que tiene mucho que ver, nada más y nada menos, con el desarrollo de nuestra sociedad. Y por eso es que conecto con el siguiente paso y les agradezco seguir al siguiente slide, que es muy importante porque ¿cuáles son los objetivos que yo tengo para enfrentar una transformación digital? Yo quiero que mi marca tenga mayor visibilidad, yo quiero fidelizar mis clientes o por el contrario yo quiero tener nuevos clientes. Esas son preguntas que claramente hay que saber responder. Yo quiero tomar decisiones con fundamento en datos ciertos. Yo creo que esa es una decisión vital que le va a permitir a sus compañías no navegar sin puerto de destino. Si usted sabe perfectamente cómo evaluar la data, pues va a tener la posibilidad de avanzar. Acá un mensaje: estricta protección, estricto respeto por las políticas de protección de datos. Claro que sí, estricto respeto por las políticas de protección de datos. En eso estamos todos de acuerdo, pero yo no puedo tener unos datos que me han dado permiso de ser utilizados sin analizarlos, porque nada tengo o nada resuelvo con una base de datos quieta. Yo necesito ver de qué manera puedo ir atendiendo las necesidades de mis clientes y de qué manera puedo ir respetando esos procesos. Transformación digital también para reducir costos, transformación digital también para mejorar productividad en países latinoamericanos donde cada día tenemos que aumentar productividad para aumentar competitividad. En Latinoamérica, no lo digo yo, lo dice McKinsey, crecemos a más o menos buen ritmo, o veníamos haciéndolo antes del COVID a más o menos buen ritmo, porque aumentábamos importantemente la empleabilidad. Pero si queremos competir con los grandes tigres, tenemos que aumentar la productividad. Y acá hay herramientas tecnológicas que pueden permitirlo con mucha facilidad. Sigamos, por favor, para analizar el séptimo de los pasos, que es la identificación de los impactos que pueden ser útiles para tomar una decisión de transformarme digitalmente. Llamar la atención de los consumidores digitales. Hoy en día hay consumidores 100% digitales. Hoy en día hay consumidores que si yo no sé atender digitalmente, nunca les voy a poder llegar. Pero ojo, ojo, ni el mundo físico va a desaparecer, ni el mundo digital va a desaparecer. En la mitad de esos dos mundos hay una línea imaginaria que sabemos y debemos saber administrar. O si no, yo les pregunto, ¿por qué el señor Bezos de Amazon tomó la determinación de invertir 13.000 millones de dólares para comprar unas tiendas de barrio como es Whole Foods? ¿O por qué los señores de Walmart, que son nada más y nada menos que la cadena de retail más grande del mundo, tomó la determinación de comprar Jet por casi 3 millones de dólares, una firma de comercio electrónico? Porque entendió que el mundo digital y el mundo físico coexisten y de alguna otra manera hay que saberlos leer ambos. Por eso, si mi negocio está solamente en el mundo físico, yo tengo que ver cómo ingreso al digital para atraer clientes digitales. Eso fue exactamente en lo que pensó en su momento firmas grandes digitales que entendieron que lo físico no iba a desaparecer. Para mejorar la experiencia del cliente, para crear una ventaja competitiva sobre otros que están en el negocio y que seguramente tienen un producto fundamental o parecido al mío. Y ojo con esto, para impulsar la cultura de la innovación. Si yo tengo, digamos, productos digitales, todo el día tengo que estar pensando en actualizarlos.
Todo el día tengo que estar pensando en producir mejores servicios, mejorar la colaboración interna, mejorar la eficiencia de los procesos. Y acá quiero hacer énfasis en algo que ya mencioné y que quiero repetir. Profundizar el análisis de datos. Este es un tema indispensable, no solamente para saber exactamente qué es lo que genera, y sobre ese tema Federico va a hacer un, digamos, zoom muy importante, pero yo simplemente quiero decir que en un estado hay tres políticas que son fundamentales para que los gobiernos funcionen. Abrir datos para que esos datos luchen contra la corrupción. En segundo lugar, co-crear con base en datos, utilizar la data pública para resolver problemas de la sociedad. Y tercero, algo muy importante, aprovechar la data para mejorar los servicios. Si esas, digamos, si esos postulados son fundamentales en un Estado, ¿por qué no ha de serlo en una compañía? Fidelizar clientes y obviamente una transformación digital que va a ser esencial para toma de decisiones estratégicas y toma de decisiones de liderazgo. Sigamos, por favor, con el punto octavo, con el paso octavo. Este es simplemente un muy importante valor que me parece que tenemos que entender para poder, digamos, unificar, hacer match con todos los puntos. Yo necesito, para tomar este tipo de decisiones, visión y liderazgo. Necesito gerentes, presidentes, directores con direccionamiento estratégico, pero adicionalmente con empoderamiento directivo. Esto no se trata simplemente de ir a una junta directiva, dictar una medida y al otro día esperar que todo el mundo la ponga en práctica. No, yo tengo que hablar con toda la organización para que mi organización me vea convencido y además convenza yo a quienes no están desarrollando esa actividad. En segundo lugar, la experiencia con el cliente, que ya la expliqué. En tercer lugar, el modelo de negocio, que va a ser esencial de analizarse constantemente. Y por último, todo lo que tiene que ver con la digitalización de los procesos y la gestión de cambio de nuestro equipo. Ya vamos terminando, pero no puedo dejar de resaltar dos últimos puntos. Siguiente, por favor. El noveno. Es muy importante la ruta de transformación digital. El enfoque en la experiencia del cliente. El consumidor siempre está en el centro. Y después del COVID, yo estoy absolutamente seguro, muchas cosas van a cambiar. La inversión en talentos digitales. Hay que pensar de qué manera logramos sumar este tipo de personas para que sumen a nuestro negocio. Y algo muy importante que es la innovación y la medición. Y terminaría simplemente diciéndoles lo siguiente en el siguiente slide. Estos son procesos que todos los días se repiten. ¿Por qué? Porque la tecnología todos los días avanza. Hay que planear, claro, hay que hacer, hay que aprender, pero todos los días tenemos que tener la capacidad de evaluarnos. ¿Para qué? Para saber en determinado momento si nos tenemos o no nos tenemos que reinventar. Acá en Colombia decimos que les voy a dar una ñapa, o sea que voy a dar un último agregado y perdóname, Federico, que ya estoy terminando. Y esa última ñapa, si seguimos, por favor, pues es nada más y nada menos que la inteligencia competitiva. Acá es muy importante estar viendo cuáles han sido los procesos de transformación que seguramente con virtud o en virtud de tecnologías avanzadas, muchas marcas han podido poner en práctica. Acá hay tecnologías avanzadas que todas Factor IT tiene en su, digamos, pipeline, y seguramente estas van a tener la posibilidad de tener y siempre estar presentes. Yo quisiera terminar con un último mensaje y es el siguiente. La tecnología es un medio. Si quieres, seguimos a la última, por favor. La tecnología es un medio. La tecnología no es un fin. La tecnología está al servicio de los ciudadanos. La tecnología está al servicio del consumidor. Y por esa razón, nosotros tenemos que utilizar la tecnología, no solamente para generar mejores prácticas, sino para generar mejores oportunidades. Yo agradezco muchísimo a Factor IT esta oportunidad que me brinda el día de hoy para poderlos acompañar. Creo que tenemos
hay una gran posibilidad de avanzar. Patricio y Felipe, mil y mil gracias y estaré dispuesto a responder todas las dudas, las preguntas, las críticas que vengan. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la presentación muy importante, muy interesante también. Se me queda pendiente un tema, no solamente con David, sino con todos los espectadores que tenemos actualmente. Cualquier duda que tengan o comentario que tengan sobre la presentación tanto de David como la de Federico, por favor, abajo está el chat y lo pueden escribir ahí directamente y nosotros vamos a estar recopilando esas preguntas para hacerlo al final de la sesión. Último punto, antes de seguir con Federico, darle las gracias a IBM y a TechData por la posibilidad de organizar este evento. Estamos muy contentos de poder participar con ellos también. Y por favor, continuemos. Dale, Federico, por favor. Gracias, Felipe. Bueno, agradecerle primero que todo a Factor.IT, Pato, Felipe, David. Bueno, es la primera vez que compartimos un espacio de charla. Te agradezco también tu generosidad. Bueno, voy a comenzar. Un segundo. Muy bien, perfecto. También, ¿sí? Agradecer a IBM como sponsor de estos webinars. Y antes de comenzar, la verdad, bueno, la presentación de David excelente y no casualmente y casualmente, la mía es una continuación que abarca una parte específica de lo que es la transformación digital. David habló claramente en que la transformación digital es algo transversal, abarca a toda la organización, no se enfoca en un aspecto específico, no, en datos o en tecnología o en procesos. Es completa la transformación digital. Y acá lo que vamos a hablar es un aspecto de toda esa transformación digital, que es cuando hablamos de convertirse en una compañía, una empresa, una organización data-driven. ¿Y qué es una organización data-driven? Una organización que toma sus decisiones, ¿sí?, a todo nivel, basada en los datos. Como alguna frase dijo, más allá con alguna modificación que puedo hacer de la cita textual, ¿sí? Si no traemos datos a la conversación, lo que estamos trayendo son opiniones. Bueno, brevemente me pueden buscar por aquí, por LinkedIn, también aquí este es mi correo si me quieren contactar. Por, como digo yo siempre, por comentarios, por quejas, por sugerencias. Está abierta la casilla o preguntas para lo que necesiten. Bueno, y vamos a comenzar entonces con una pregunta que en parte retoma lo que hablaba David, que es, si yo le pregunto a cualquiera si tu compañía está lista para, ¿sí?, cambios en el entorno. Y cambios en el entorno pueden ser muchísimas cosas, ¿sí? Obviamente, competidores, situación económica. Entonces, quizás muchas compañías digan, sí, claro, la verdad es que estamos preparados, estamos viendo la competencia, estamos preparados si hay algún cambio en las reglas de juego de la economía o entre algún competidor nuevo, etc. Entonces yo digo, bueno, perfecto, ¿y qué tal estabas preparado para este cambio de entorno? Bueno, y esto entre todo el mundo se empieza a mirar como diciendo, bueno, eso no lo tenía tan calculado como creí que estaba preparada mi compañía. Y bueno, acá podemos entonces, dos aspectos, ¿sí?, que también acá los nombró David, dos aspectos. Uno es la presencia digital, ¿sí? Fue algo verdaderamente relevante e importante, ¿sí?, en este proceso de aquellas empresas que hayan transitado, que estén transitando un camino de transformación digital, en lo que se refiere a la posibilidad de poder, ¿sí?, pasar este momento de crisis, ¿sí?, más profunda o menos profunda en distintos países y en distintos mercados, ¿sí? Hay, por ejemplo, mercados que han tenido la suerte porque su modelo de negocio no se vio tan afectado, no afectado, no se vio, y otros sí se vieron muy golpeados, y la presencia digital, por ejemplo, fue un factor fundamental
para que muchos pudieran sortearla, otros fueran, ¿sí?, triunfadores, y otros que no hubieran estado preparados hubieran verdaderamente fracasado en ¿sí?, o encontrarse en serias dificultades. Otro aspecto que podemos pensar, ¿sí?, la logística inteligente, la importancia que tuvo en este contexto, ¿sí?, la capacidad de poder entregar productos, principalmente físicos, obviamente, y también servicios, a nuestros clientes de manera inteligente, no quizás con un modelo previo. Bueno, todo este tipo de cosas sí hacen para pensar que los cambios en el entorno, ¿sí?, de las organizaciones, y a medida que avanza, ¿sí?, el tiempo y el mundo se vuelve más complejo, esos cambios son cada vez más difíciles y más abruptos, más difíciles de predecir y más abruptos en las consecuencias que tienen. Entonces podemos hacernos de vuelta la pregunta, bueno, ¿está lista, sí, para cambios en el entorno? ¿Tu compañía está preparada para cambios en el entorno verdaderamente? ¿O es más una sensación y estos últimos eventos que sucedieron con el COVID marcan todavía el camino que tenés para recorrer en eso? Si pensamos en un Standard & Poor's 500, la mitad de las compañías que están listadas, ¿sí?, en su listado, no van a estar más en su lista en la próxima década. En 1965, una compañía que estuviera en el Standard & Poor's 500 duraba 33 años en promedio, ¿sí? En 1990, las compañías duraban 20 años de promedio. Hoy, para el 2026, se calcula que van a durar 14 años. ¿Y eso qué está marcando? Eso está marcando, evidentemente, que el esfuerzo que requiere mantenerse entre las empresas topes es cada vez más difícil, requiere cada vez más innovación, hay un montón de factores que se empiezan a agregar que en 1965 no existían y que hoy sí existen, y que muchas compañías evidentemente no están preparadas para ir afrontándolos. Y acá normalmente se dice que hay, o yo diría también que hay dos factores principales por los cuales sí se sucede esta, vamos a decir, rotación. Uno tiene que ver con muchas empresas no se preparan para el mañana. Su modelo funciona, su modelo de negocio funciona. Entonces dicen, bueno, ¿para qué voy a andar tocando, como decimos? ¿Para qué vamos a tocar algo que funciona? Dejémoslo todo como está. Bueno, dejemos todo como está, lo que termina haciendo es que tarde o temprano empecemos a convertirnos en obsoletos respecto a los otros jugadores que hay en el mercado. Y otra cosa muy importante es, y yo considero, y perteneciendo o siendo parte de una startup, la amenaza que representan las startups actualmente para las grandes empresas o en general para las empresas que están establecidas. Porque de alguna manera la startup lo que tiene es ese espíritu que marcó tan claramente David, ¿sí? Esa búsqueda de innovar, esa búsqueda de, ¿sí?, encontrar mejores formas de llegar a mi cliente, mejores formas de posicionar mi producto, guiarme más por la información, no vivir tanto del pálpito. Bueno, esa mentalidad, ¿sí?, se ve plasmado luego en que nos encontramos con que muchos modelos de negocio que tenían jugadores tradicionales se ven reemplazados abruptamente por startups. Pero no me voy a centrar específicamente en esto que estuvimos hablando, que es simplemente una intro más puntual respecto a lo que va a decir, sino vamos a empezar a hablar, bueno, vamos a encarar el camino de ser data-driven, ¿sí? Y vuelvo a decir que data-driven es, nada, convertirse en una empresa que toma todas sus decisiones, en forma simplificada vamos a definirlo, toma todas sus decisiones en base a información certera y en base a información verdadera, ¿sí? Y en base a información oportuna. Son las características principales. Tengo que tener la data a tiempo, ¿sí? Y la data tiene que ser verdadera, certera. Si yo no tengo esas dos cosas en mi información, no estoy en condiciones de tomar decisiones adecuadas para mi negocio o para mi organización. Entonces, bueno, cuando decimos convertirnos en data-driven, la tarea no resulta, no parece tan sencilla. Disculpen acá el error en el título. No parece tan sencilla. Uno dice, bueno, sí, me voy a convertir en este tipo de empresa. Pero ¿cómo lo encaro? ¿Cómo lo comienzo a hacer? Y hay tres pilares que son los principales para
recorrer el camino de ser una empresa guiada por datos. Son 3 pilares que considero fundamentales. Uno es los datos, la data. Data oportuna y data certera, ¿sí? Si quieren, hablamos más puntualmente, tener la mayor cantidad de datos certeros y oportunos. Eso sería, ¿sí?, lo ideal. Lo segundo, ¿sí?, el habilitador, que es la tecnología. Tener la tecnología que sea capaz, ¿sí?, de recorrer ese camino para convertirse en data-driven. Sin datos no lo podemos hacer, obviamente, pero sin tecnología tampoco no lo podemos hacer. Y sin la tecnología adecuada tampoco lo podemos hacer. Y después, el tercer pilar, que considero quizás el más importante y quizás el más difícil, ¿sí?, el llegar, es las personas, el equipo, ¿sí? No solo el equipo técnico, el equipo de personas que va a llevar adelante la conversión de una compañía en data-driven. Y normalmente el factor humano es el más complejo. Todos aquellos que hayamos encarado proyectos complejos de tecnología y personas y organizaciones, sabemos la complejidad que tiene, un montón de aspectos que hay involucrados cuando estamos, ¿sí?, hablando de personas, la dificultad que requiere encontrar el expertise, el equipo adecuado, la predisposición, el convencimiento de que el camino que, ¿sí?, se decidió hacer o que el proyecto que se decide encarar, todo el equipo esté decidido en eso. Entonces estos 3 pilares son fundamentales y sin esos 3 no estamos en condiciones de comenzar el camino. Uno dice, bueno, no es que tenés que tener toda la data desde el principio, ni tenés que tener toda la tecnología desde el principio, ni todas las personas, pero sí tenés que saber que vas a tener que trabajar en esas 3 áreas muy fuertemente. Bien, perfecto. Entonces, la pregunta es, bueno, perfecto, sé que tengo que tener datos, sé que tengo que tener tecnología y personas. Bueno, ¿cuál es entonces la receta exitosa a seguir? Bueno, tengo todo eso. Vamos al caso que creo que tengo todo eso. Tengo información, tengo tecnología y tengo el equipo humano. Bueno, díganme cómo, simplemente sigo las instrucciones y llego. El hecho y la realidad es que no hay receta exitosa, no hay receta prediseñada para el éxito en el camino de convertirse en una compañía data-driven, ni que hablar, ¿sí?, en un proyecto de transformación digital completo, aunque los dos, sí, tienen una complejidad del mismo tipo, aunque lo de data-driven es en un área específica. ¿Por qué hay una receta? Porque el camino de convertirse en data-driven tiene mejores prácticas, tiene objetivos, pero no es una receta que sirve para todas, porque no hay 2 organizaciones iguales, no hay 2 culturas organizacionales iguales, no hay 2 equipos organizacionales iguales, no hay 2, digamos, maduraciones tecnológicas internas iguales. Entonces, no van a encontrar, y si alguien les diera, dicho de una forma sencilla, un PDF diciendo, mirá, acá lo tenés, empezá de la página 1, terminé la página 500, siguiendo eso, y vas a convertirte en una empresa data-driven, es falso. Eso no existe, no es así. Sabemos cuál es el rumbo que hay que seguir y están quienes los podemos acompañar en ese proceso. Pero no existe la receta que la puedan tomar de algún lado y seguirla exactamente. Hay un montón de dinámica interna que es estrictamente dependiente de la organización. Lo que sí hay es lo que yo llamo un camino inteligente, que es diferente a un camino pretrazado, ¿sí? Un camino inteligente, ¿qué es? Es ir basándose en una serie de capas, ¿está bien?, fundacionales, luego, ¿sí?, sobre la otra, etcétera, que nos permitan avanzar en este camino. ¿Y cuál es la primera capa? La capa que yo digo que es la habilitadora de todo esto, que es la capa de Big Data. Y la capa de Big Data es, si lo pensamos en un sentido más restringido, una capa fuertemente tecnológica, pero también de metodologías, de análisis, de recolección de datos, de gobierno de datos y demás. Pero esa es la capa fundacional para convertirse en una compañía data-driven. Cuando yo logré establecer, o empiezo a establecer esta capa de Big Data, puedo empezar a trabajar sobre mi capa de Analytics y decir, bueno, perfecto, voy a empezar a analizar, ¿sí?, la información que tengo y voy a empezar a trabajar en lo que comúnmente llamamos Insights, ¿sí?, llamamos análisis de la información para empezar a extraer valor de la misma y demás.
A medida que avanzamos en esta capa, podemos empezar a hablar ya de trabajar en data science, ¿sí? Podemos verlo, si quieren, como un proceso más evolucionado del analytics, más complejo, que ya nos empieza a permitir trabajar en la posibilidad de predecir qué es lo que va a suceder en base a la información que tenemos. Quizás en este momento es algo artesanal en este estadio, pero ya comienza a verse, ¿sí?, esta posibilidad de tomar decisiones totalmente a base de información. Después podemos poner la capa de Machine Learning, y acá, aunque la definición de Machine Learning podemos pensar que quizás estrictamente en lo técnico, acá lo que estoy hablando es, ¿sí?, la posibilidad de automatizar y operacionalizar, ¿sí?, todos estos procesos de data science, y que sean parte de las operaciones diarias de la compañía, no que sea, como yo siempre digo, no puede ser un Excel o un PowerPoint o un reporte de BI, ¿sí?, que nos diga qué es lo que va a suceder. Tiene que ser parte de la operación de nuestra compañía. Cuando logramos que todos estos procesos, ¿sí?, de predicción, de descripción de datos, etcétera, sean parte de nuestra operación, ahí es cuando nos vamos a convertir en una empresa data-driven o que implementó inteligencia artificial, ¿sí?, para sus procesos. También el nombre de inteligencia artificial puede ser pomposo, no lo quiero decir en el sentido estrictamente técnico, sino en convertirse como una compañía inteligente. A eso es a lo que apunto. Y eso requiere un camino evolutivo, iterativo. Acá no hay ni una línea recta, y acá hay muchas, ¿sí?, iteraciones y feedback que hacen que cada una de estas capas vaya mejorando y vayamos pudiendo avanzar hacia el próximo nivel. Bien, entonces, ¿sí?, estas son las capas con las que construimos la transformación digital. Y ahora, acá hay un aspecto que también es muy importante, que es, bueno, perfecto, yo sé que tengo que comenzar por Big Data, luego pasar a Analítica, luego pasar a Data Science, Machine Learning, implementarlo, operacionalizarlo, que sea parte de... Pero después viene otro problema que es, bueno, ¿cómo vamos a encontrar el balance, ¿sí?, entre encontrar cosas que nos generen valor al negocio, ¿sí?, y que tengan mayor o menor factibilidad o facilidad de implementación? Y esto suele ser una decisión bastante compleja, ahora lo vamos a ver en el próximo slide, pero acá tiene que ver un poco, porque obviamente todos queremos encontrar, ¿sí?, casos o iniciativas de Big Data, de Data Science, etcétera, que generen el mayor valor posible y que tengan la mayor factibilidad y facilidad de implementación. Es como como llamo yo acá, el punto dulce, es el lugar ideal al que todos queremos llevar. Y después tenemos, como cualquier camino, nunca va directamente, ¿sí?, al centro, ¿sí?, sino que uno va intentando, ¿sí?, obviamente uno tiene que estar preparado para que esto no salga de primera, uno va aprendiendo, va evolucionando, ahora lo vamos a ver. Y después yo siempre digo como que hay tres áreas, que son las trampas en las que uno puede caer. Si uno elige algo que dice, bueno, esto va a tener mucho valor de negocio, ¿sí?, efectivamente es algo que va a dar mucho valor de iniciativa. Pero implementarlo es muy difícil o muy poco factible. Nos vamos a encontrar con expectativas fallidas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar esperando, ¿sí?, durante mucho tiempo generar, ¿sí?, tener la posibilidad de ver los resultados de eso y nunca llegar. ¿Por qué? Porque elegimos un caso de uso que es difícil de implementar. La peor zona que podemos caer es elegir algo de poco valor de negocio y muy difícil de implementar. Y ahí el fracaso es general, porque si llegamos con el esfuerzo que haya requerido, que seguramente va a ser más allá del tiempo estimado, más allá de los costos estimados, de los recursos, encima nos vamos a encontrar con que aquello que generamos no genera valor. Y después tenemos la que yo creo en la que la mayoría a veces cae, ¿sí?, cuando está en este proceso de aprendizaje, que es en la que encontramos un caso que es muy fácil de implementar, pero que cuando llegamos nadie le encuentra mucho valor. Y termina siendo más un ejercicio de laboratorio, ¿sí?, o un ejercicio académico, ¿sí?, que algo que genere verdadero valor para el negocio. Pero tenemos que saber que vamos a transitar, y en cada uno de los intentos y la evolución
vamos a ir caminando por estas zonas, en algún momento caigamos en una, en algunos momentos caigamos en otra, pero siempre tenemos que hacer el análisis, cuando elegimos una iniciativa de negocio, para llevar a través del camino de Data Driven, tenemos que hacer este análisis. ¿Qué valor creemos que le va a dar al negocio y qué tan fácil va a ser de implementar? Y acá hay algo también muy importante que nunca hay que olvidarse, que es que en lo primero que tenemos que poner el foco, cuando hablamos de Big Data, cuando hablamos de Data Science, cuando hablamos de Machine Learning, de operacionalizar, de volvernos una empresa o una organización inteligente, es que el primero que tiene que definir esto es el negocio. Y yo siempre digo que hay como podemos encontrar como dos formas, ¿sí? Está el estilo que yo llamo hackathon. El estilo que llamo hackathon, ¿qué es? En un hackathon, ¿cómo es? Nos vamos y dicen, bueno, acá tienen una base de datos gigante con información de, no sé, las ventas de un supermercado. Y, bueno, pueden elegir entre este set de tecnologías, o uno elige la tecnología, y uno termina definiendo un caso de negocio que uno cree que es el mejor. Nadie sabe si el caso de negocio tiene valor o no tiene valor. Bueno, eso es lo que yo llamo el modelo hackathon. El problema del modelo hackathon es que arranca en el sentido inverso. Se fija qué datos tiene, bueno, busca la tecnología y un día te viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Acá encontramos un modelo que nos permite predecir cuánta gente que usa carritos color blanco está entrando al supermercado y en base a eso las ventas de productos enlatados. Uno lo mira como diciendo, sí, la verdad, habrán trabajado mucho, pero no sé bien qué valor podemos sacar, ¿sí? Porque efectivamente el problema arrancó planteado al revés. Como lo tenemos que encarar primero es el negocio quien tiene que tener bien claro cuáles son las iniciativas. Y eso también es un acento muy importante, David. Es el negocio, es la organización quien sabe, ¿sí?, cuáles son las iniciativas importantes y de valor. Y después nos vamos a apalancar en base a los datos y a la tecnología. Y ahí vamos a tener un proceso iterativo entre data y tecnología, mejorando los resultados para satisfacer esa iniciativa de negocio, ¿sí?, que llegó planteado desde arriba, digamos, pero no desde arriba en un sentido jerárquico, sino en un sentido de, ¿sí?, primera definición. Y esa es la ruta que hay que seguir. Si hacemos el ejemplo clásico de decir, primero compro tecnología, bárbaro. Después veo qué data tengo en la organización, perfecto. Y después decimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con esta información? La verdad que ese camino es muy probable que choque con alguna de estas zonas que vimos previamente, la zona de desilusión, la zona de fracaso o la zona de expectativas, ¿sí?, incumplidas. Entonces, si hablamos de este proceso que es primero el negocio, después los datos y después la tecnología, ¿sí?, podemos pensar un poquitito en esto. Primero tenemos iniciativas de negocio, ¿sí? Y ahí ya estamos respetando esto que decíamos. El negocio es quien sabe cuáles son sus iniciativas más importantes, dónde es que debe mejorar, dónde quiere mejorar, qué cosas nuevas quiere lograr, etc. Después de eso, tenemos que encontrar los roles claves, las personas claves en la organización que van a impulsar las iniciativas. Y si no tenemos personas claves que impulsen las iniciativas, nos podemos despedir de la iniciativa así como la definimos, porque no va a avanzar en ninguna dirección y por eso es que el factor humano es tan importante. Una vez que tenemos las personas claves, esas personas tienen que empezar a hacer definiciones en base a iniciativa de negocio. Una iniciativa de negocio puede ser algo amplio, ¿sí?, pero después hay que ir a definiciones más específicas. Por ejemplo, quiero conseguir más suscriptores digitales, ¿sí? Quiero entrar en tal sector de mercado. Esas son, ¿sí?, definiciones más puntuales. Y en base a definiciones, bueno, empiezan a entrar los equipos de análisis técnico y de negocio que empiezan a hacer preguntas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que podemos conseguir? ¿Qué información tenemos? ¿Cómo la debemos trabajar? Y demás. En base a esas preguntas, vamos a ir a buscar los datos. Y ahí nos vamos a encontrar qué información tenemos y qué información nos falta. Y si nos falta información,
sabemos que tenemos o que ir a buscarla, o quizás esa pregunta en este momento no la podemos responder. Porque también es probable que eso suceda y que tendremos que esperar, o que tendremos que esperar a colectar información de alguna forma como para poder empezar a responder esa pregunta. Y finalmente, todo esto, ¿sí?, se apalanca sobre la arquitectura y la tecnología. Son los dos, ¿sí?, elementos que permiten que todo esto funcione. Entonces, ¿y por qué puse acá siempre mirando la última capa? Porque cuando arrancamos una iniciativa data-driven, la arquitectura y la tecnología no es lo primero que vamos a salir a buscar. Pero tenemos que tener en mente que esos van a ser los facilitadores, como dijo. La tecnología es la herramienta, ¿sí?, que nos va a permitir construir esto, ¿sí? Con lo cual, tenemos que tener en mente que vamos a tener que salir a buscar la tecnología que necesitamos y definir la arquitectura que nos facilite llevar adelante esto. Entonces, cuando hablamos de definir casos de negocio, hablamos de, ¿sí?, definir los casos de uso. Y los casos de uso son los datos que nos limitan nuestras capacidades analíticas, ¿sí?, y diseñar eso que no, es la capacidad de generación de casos que tengamos. Bien, y cuando empezamos a pensar casos de uso, acá hay como 3 factores importantes. Una es, hay que ser ágil en la creación de casos de uso de analítica orientado al negocio. No podemos, entre que arrancamos y generamos un caso de uso, que pasen 6 meses. En 6 meses el mundo cambió probablemente. Y ese caso de uso que parecía prometedor, cuando lo terminamos de desarrollar, ya no sirve. Entonces tenemos que ser ágiles, tenemos que usar metodologías ágiles en el diseño, design thinking, metodologías ágiles, ¿sí?, de cualquiera de las metodologías ágiles de desarrollo en general que hay existentes hoy por hoy. Otra cosa importante es que se va a aprender en el camino. Acá nadie va a acertar de primera, y si alguno acierta de primera, la verdad es que es para felicitarlo, porque es la excepción normalmente, ¿sí? Y por lo tanto hay que prepararse para que las cosas no funcionen como uno soñaba desde el principio, porque uno está aprendiendo. Hay errores, hay caminos que nos llevaban a ningún lado, volvemos un paso para atrás y exploramos otro, y así es como vamos evolucionando hacia convertirnos en una organización data-driven. Y otro elemento importante, perdón que me estaba pasando, es muy importante, como hay que ser ágiles en crear los casos de negocio orientados, ¿sí?, de analítica, es muy importante pasar de laboratorio a producción. Si nosotros desarrollamos un caso de negocio, de uso de negocio muy bueno, lo armamos en el lab y después, por temas técnicos, entre que tenemos el modelo de Machine Learning armado, pasamos 5 meses para que esté en producción, ya está. No sirve, vuelve a suceder lo mismo. El contexto cambia y lo que funcionaba hace 6 meses, hoy quizás ya no funcione. Hay que ser ágiles en la mayor medida de lo posible. Bueno, otro elemento importante tiene que ver con el dilema, ¿sí? Y hay una característica o cosa importante que hay que lograr, que es la democratización de la analítica y de los datos, ¿sí? Hay que ser democrático en el acceso al análisis y ser democrático en el acceso a los datos. Y acá suele haber un dilema, que es, bueno, ¿qué hago? ¿Centralizo todo? ¿Tengo un departamento que centraliza toda la información, toda la analítica, tengo todo el equipo de Data Science, todo el equipo de datos, todo junto? ¿O permito que cada departamento o cada sección desarrolle sus casos y tenga sus propios equipos, ¿sí?, humanos? Y esto suele ser, nada, un dilema clásico. Hoy por hoy, ¿sí?, existen formas y estructuras posibles que hacen mucho más ágil, democrático y fácil de llevar esto en un esquema, si quieren, balanceado. Este esquema, por ejemplo, se llama Hub and Spoke, que quiere decir que es equipos que se juntan, ¿sí?, junto con un equipo que sería más centralizado, y entre todos discuten las iniciativas que hay, las necesidades que hay, y todos coordinan entre sí para que no haya esfuerzos duplicados, para que aparezcan oportunidades que un equipo había visto y otro no había visto y también le resumen valor. Y este equipo de Data Team es el que ayuda a coordinar a los demás equipos. Esto es una forma, por ejemplo, de democratizar la analítica y los datos sin perder control, ¿sí?, sin perder el gobierno de lo que está pasando. Y entonces acá es muy importante, esta es una definición
que no voy a decir que la inventé, pero la verdad es que no la encontré tampoco. La democracia de datos, ¿qué es? Es la libertad de acceso más el gobierno de datos. Y acá vuelvo a remitirme a David. Gobierno implica, entre otras cosas, protección y seguridad de la información. Hoy por hoy es vital, creo que ya ni siquiera vale la pena discutirlo, en todo caso sí, ver cómo lo implementamos, pero ya no tiene ningún sentido discutir la criticidad de la importancia de la protección de datos. Pero el gobierno gobierno de datos no solamente se resume obviamente a privacidad y a protección de datos. Es un concepto mucho más amplio, ¿sí? Que implica poder entender qué información tenemos, que todos puedan acceder a la misma, que todos puedan hacer uso sin tener redundancias o sin tener inconsistencias y demás. Y cuando hablamos de gobierno, ¿sí? Podemos hablar de tecnologías en particular, ¿sí? Y acá quiero mostrar un poquitito algo que yo había hablado antes, que era tecnología y arquitectura, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo una definición de arquitecturas y de tecnologías, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, tecnologías que me permitan hacer descubrimiento y exploración de datos, tecnologías que me permiten hacer acceso de datos, tecnologías que me permiten, ¿sí? Analizar y almacenar la información, que me las permiten integrar, que me permiten ingestar nuevos orígenes, ¿sí? Que me permiten manejar qué plataforma voy a tener, qué tipo de seguridad y demás. Todo esto, ¿sí? Si uno lo ve con estas uniones, es lo que forma la arquitectura de la solución. Entonces yo tengo tecnologías integradas o conectadas de una manera que me dan la arquitectura. Y en base a todo esto que vemos acá, esta arquitectura tiene que estar, y la información, tiene que estar gobernada. Una de las herramientas, y hoy por hoy en el mundo del Big Data, y puedo nombrar alguna tecnología en particular, quizás hoy por hoy Apache Atlas y otras son de las tecnologías más importantes en lo que se refiere a gobierno de información, ¿sí? Por ejemplo, Apache Atlas es una tecnología que se integra con la suite Fair Information Server y uno puede lograr, por ejemplo, lo que se llama gobierno integrado, ¿sí? De Big Data y de no Big Data, ¿sí? En una sola solución de gobierno. Y eso es algo muy importante cuando hablamos de gobierno y de poder tener control de qué es lo que tenemos, ¿sí? En nuestra infraestructura, en nuestra plataforma. Bien, brevemente, nada, quería dar un ejemplo, ¿sí? De algunos que estuvieron preparados antes, durante y después. Voy a poner simplemente el ejemplo de Mercado Libre. No quiero, obviamente no estoy haciendo ni propaganda, ni soy el cliente más importante, pero yo creo que el ejemplo de Mercado Libre marca un poco, ¿sí? Cómo una empresa que siempre encaró, ¿sí? La transformación digital y la cultura digital, y que fue llevando eso a distintas operaciones de su compañía, hoy por hoy, en Argentina al menos lo podemos ver, es una de las empresas que no solamente no se vio afectada, sino que logró posicionarse aún más y a triunfar en el contexto actual. ¿Por qué? Porque tiene una solución de, ¿sí? Plataforma digital de venta, porque tiene una solución digital de pagos y porque tiene una solución digital de envíos. Es decir, logró todo, logró el posicionamiento digital, logró el pago digital y la logística digital. Todo está posicionamiento completo. Y que no hay dudas que es una empresa o una compañía data-driven. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son las claves que creo que hay que dejar como conclusión? ¿Sí? Hay que construir una cultura organizacional que esté basada en datos. Si quiero ser data-driven, todo el mundo se tiene que sentar a la mesa con información, no con opiniones, ni el pálpito, ni creo, ni yo porque ¿sí? Tengo más experiencia. Los datos son los que tienen que mandar. Hay que desarrollar el equipo y el expertise, eso es fundamental. La gente es la base, ¿sí? De cualquier iniciativa de Big Data, de Data Science, de Analytics y de transformación digital en lo que se refiere a datos y a cualquiera. Y la agilidad, ser ágiles. El mundo de afuera es muy cambiante. ¿Sí? Nadie pensaba, si hablamos en enero, nadie pensábamos que hoy íbamos a estar hablando en esta situación y teniendo un webinar remoto sin posibilidad de encontrarnos en una sala. Con lo cual la agilidad es fundamental. Y otro punto importante, si vamos a ser una empresa data-driven, tenemos que tener un gobierno de datos razonable. ¿Qué quiere decir razonable? Que tiene que ser acorde a la escala, ¿sí? De lo que estoy gobernando. No puede ser
el gobierno, ¿sí? Una especie de burocracia enorme, ¿sí? Una escala mucho más grande de lo que vamos a gobernar, pero que tiene que ser constante, con un programa, no puede ser algo, ¿sí? Esporádico o específicamente un área, tiene que ser un programa constante de gobierno razonable para lo que estamos gobernando de datos. Bueno, les agradezco mucho y nada, una breve mención a mi amigo Alex Campos, de los cuales discutimos algunas ideas que están volcadas aquí. Muchas gracias a todos. De acuerdo, muchas gracias Federico. Ahora vamos a dar paso a las preguntas, vamos a empezar a leerlas y a responder una por una. Gracias. Hola, buenas tardes con todos. David, tengo acá 2 preguntas para ti. La primera es de Daniel Cifuentes, sobre todo te agradece por la charla y nos dice, sabemos que no hay una receta para que las empresas adopten la transformación digital, pero considerando que algunos clientes se encuentren en un nivel principiante o conservador, ¿cuáles son los principales argumentos que se utilizan para que el cliente adopte la transformación digital? Esto es dentro de la perspectiva que eres un proveedor con una cartera de servicios y productos que pueden gatillar las iniciativas de transformación digital del cliente. Nos dice, quizás un piloto de algún proceso de negocio, una charla de transformación al cliente o visita a otros clientes. Bueno, Daniel, muchas gracias por esta pregunta. Creo que es fundamental y prácticamente yo creo que es muy importante compartir con los clientes experiencias de éxito de otros clientes en otros sectores o experiencias de éxito de otras compañías, para contar que hay más transformaciones digitales de lo que nosotros mismos imaginamos. En segundo lugar, una breve charla, una breve conferencia de una persona que no tenga, digamos, directa relación o directo interés en la venta de un servicio puede ser útil, porque básicamente lo que uno está tratando de transmitir, en mi caso hoy, no es nada distinto a dar una serie de herramientas para tomar una decisión con base en la evidencia. Todo lo que yo mencioné ahora en mi conferencia son pasos que han puesto en marcha otras compañías con gran éxito. Y también, pues mencioné en determinado momento que ha habido compañías que pudiendo avanzar, pues no tomaron la determinación y la decisión adecuada. Y terminaría simplemente con esta última sugerencia o recomendación. Hay repetidos casos de transformaciones digitales en niveles minúsculos que pueden ser igual de importantes a los niveles mayúsculos. Yo creo que el grave problema es que seguramente quienes hablamos de tecnología, hablamos con unos, digamos, palabras o con unas recomendaciones de pronto algo sofisticadas y siempre es bueno bajar el lenguaje. Ok, muchas gracias David. Luego tengo una pregunta más de Jenny Giraldo que nos dice, ¿cuál crees que es la principal dificultad para implementar un proceso o estrategia de transformación digital? Definitivamente el tema cultural. Yo creo que muchas personas en el mundo, principalmente por desconocimiento, siguen viendo la tecnología como un enemigo. Algunas personas creen que la tecnología destruye empleos. Yo creo que la tecnología transforma empleos. Algunas personas creen que la tecnología le hace de alguna manera un quite a la norma, a la ley. Yo lo que creo es que la tecnología va más rápido que la ley. Por eso es fundamental tener la capacidad de reaccionar para tomar las decisiones y las determinaciones. Entonces, evidentemente un tema cultural que hay que cambiar para demostrar que la tecnología, como lo decía Federico hace un momento, es un medio, es la posibilidad de poner en práctica una idea con mejores resultados. Y en segundo lugar, hay otra dificultad
que la acabo de mencionar, pero quiero repetirla y resaltarla. Quienes son expertos en tecnología tienen que hablar con un lenguaje más sencillo, más fácil. No todo el mundo tiene por qué entender qué es inteligencia artificial, o qué es blockchain, o qué es big data, o qué es Internet de las cosas. No, no, no. Hay un gran porcentaje de la población que está trabajando en otros sectores a quienes hay que explicarles con detalle por qué razón una u otra tecnología pueden resolverle un problema diario a la persona. Ok, muchas gracias David por tus respuestas. Ahora tengo unas preguntas también para ti, Federico. La primera es de Gloria. Nos dice, es un gran riesgo asumir las grandes inversiones que requiere la transformación digital, pues el éxito o el beneficio que se persigue no está garantizado. ¿Cómo hacer una buena investigación que dé tranquilidad suficiente a los dueños de la chequera? Bueno, creo que esto es quizás para David, ahí también obviamente podés, Okay. David, si querés iniciar, yo puedo hablar si querés específicamente de lo que hablé de Data Driven, pero yo creo que acá el tema es el siguiente, es cómo tranquilizás a los niños de la chequera, es en realidad darle tranquilidad 100% no existe. Quien dice quédense tranquilo que esto ya está garantizado el éxito, está mintiendo porque no es así. Pero lo que sí está garantizado es el fracaso si no lo encarás. Es como que te digan, mirá, es muy sencillo. ¿Vos no querés transitar este camino? Perfecto, no vas a gastar plata, pero de acá a un par de años andás saludándote o dejá de ser un jugador relevante en el mercado o te vas a achicar o tus competidores, aquellos que innoven y que lo encaren, te van a pasar. O probablemente ya no estés más. O sí, empezar el camino sabiendo que tiene un riesgo que requiere analizar previamente la organización y ver, obviamente, cuáles son los aspectos que por él están como posición de fortaleza, en qué aspectos tiene que mejorar, en cuáles se va a tener que trabajar más, de cuáles están más lejos. Esta, digamos, tabla de maduración que hablaba David, es la que te puede dar una buena idea de dónde estás parado y en qué dirección tenés que avanzar. Pero si algún dueño de la chequera dice, bueno, necesito que me firmes vos un cheque, yo te voy a dar un cheque por plata y vos firmame un cheque que la transformación digital va a ser exitosa, no, porque no existe eso. Sí existe un camino de mejora que tiene que ser continua y el otro camino es de fracaso tarde o temprano garantizado. Eso es así. Esa es mi visión, David. Por favor, corregime o agregala. No, yo creo que tienes toda la razón y estás muy bien enfocado porque esta es una obligación claramente de medio y no necesariamente de resultado. Acá lo que está de por medio es la posibilidad de tú escoger exactamente qué tipo de servicio quieres o digitalizar o transformar. El que conoce el negocio eres tú. El que conoce el negocio y lo ha transitado y lo ha vivido eres tú. Y de alguna manera, acá lo importante es tener presente qué es lo que yo quiero mejorar. Si yo tengo unos clientes que no están recibiendo información suficiente, pues puedo aprovechar la tecnología para que les sea más rápida la llegada de esa información. Si mis proveedores no me están respondiendo en tiempo, puedo utilizar la tecnología para disminuir esa conexión. Si por el contrario veo que tengo una oportunidad para conseguir nuevos clientes, ahí la tecnología puede cumplir una labor. Entonces, evidentemente, a la hora de girar el cheque, pues el golpe puede ser muy duro si no sabemos perfectamente qué es lo que queremos hacer. Por eso yo fui enfático en decir, la transformación digital no es un tema de entregarle a un consultor. Yo tengo una compañía de leche donde vendo a 500 tiendas en el barrio o en mi localidad en Bogotá, en Colombia. Yo no le puedo decir a un consultor simplemente quiero vender 1000 en 1000 tiendas. El consultor me ayuda, por supuesto, pero quien conoce el negocio soy yo. Yo sé cuáles son las dificultades en llegar a esas tiendas, cuál es el temperamento de cada uno de los tenderos. Entonces, seguramente ese ejercicio vamos a poder complementarlo. ¿Es costoso? Pues posiblemente puede ser costoso en el primer impacto, en el primer golpe, pero después voy a ver retribuida esa inversión, no me cabe la menor duda. Muchas gracias por sus respuestas, chicos. Creo que aquí tengo una para Federico.
No tengo el nombre del participante, pero nos pone, para la elección del equipo técnico, como dice, siendo altamente complejo, su consulta es, al margen de los skills técnicos, ¿qué habilidades blandas consideras deben tener? Sí, bueno, hoy podemos decir que las habilidades blandas son cruciales o más, ¿sí? que los skills técnicos. Quizás yo creo que uno de los principales, digamos, atributos que tiene que tener es la capacidad de comunicación clara con todos los niveles, ¿sí? Tienen que ser personas que tengan una facilidad para comunicar, para explicar, para entender, ¿sí? Las necesidades, qué es lo que se le pide, para plasmarlo, ¿sí? En distintos, tanto como en un documento, como en un programa o lo que sea. La comunicación es una de las cosas principales que se necesita. Otra cosa fundamental es, y uno puede decir que va de la mano de la comunicación, pero otra cosa fundamental es la facilidad y el deseo de trabajar en equipos, y en equipos que mezclen personas de negocios con personas técnicas, que tienen que ser personas que se puedan adaptar a trabajar con distintos usuarios. Porque esto es transversal, acá no es que se juntan solo los técnicos y trabajan solos ellos encerrados en una oficina. Y diría que esos son los dos skills, quizás yo llamaría más importantes, ¿sí? La posibilidad de trabajar en equipo, y en equipo multidisciplinar en el sentido de gente de negocio, técnica, no técnica, y la capacidad de comunicación, de poder volcar y poder entender las necesidades, ¿sí? Y transmitir necesidades o requerimientos en forma clara. Ok, muchas gracias Federico por tu respuesta. Aquí también tengo otra consulta que es de Sebastián Pardo. Nos dice, ¿es factible dividir los departamentos por gobiernos propios y hacer una conexión de búsqueda que una estos datos, ya que cada departamento tiene sus propias políticas de información reservada? Sí, a ver, como ser posible es posible, y yo no soy o no considero que la centralización tenga que ser forzada, ¿sí? Obviamente. Entonces, si hay distintos sectores que tienen distintas políticas, es aceptable. El único problema es que ningún sector puede, por error, acceder, ¿sí? a activos de datos que pertenezcan a otros y que sus políticas sean diferentes, ¿sí? de la que es el dueño y que tiene otras políticas más fuertes. Porque ahí lo que puede suceder es, ¿sí? una pérdida de protección de la información. Con lo cual, si uno va a trabajar en forma no centralizada, que es factible, requiere un esfuerzo de coordinación mucho más claro y más amplio, de manera de que no se den estas inconsistencias, que algunas pueden tener impacto menor y otras pueden tener impacto muy grande. Con lo cual la respuesta sería sí, siempre y cuando haya una coordinación clara de gobierno, que no tiene que ser centralizado, pero que tiene que coordinar todos los, digamos, gobiernos departamentales con políticas que tengan que ser comunes y con políticas de cómo comparten información a aquellos que lo requieran. Eso diría que es lo crucial. Ok, luego otra pregunta es de Alejandro Ortega. Nos dice, Big Data es algo tabú para muchas MIPES por desconocimiento de TICs y de gestión de negocio. ¿Qué puede hacerse desde el sector privado para coadyuvar en evolución de este sector, asumiendo que no hay receta para el éxito? Y ahí creo, David, te lo voy a dejar un poco, que es más, si querés, de sector privado en general, y ahí lo tenés más claro. No, yo simplemente complementaría tu explicación durante tu charla diciendo algo que mencioné anteriormente. Quienes trabajamos en tecnología constantemente creemos que todo el mundo sabe perfectamente de qué estamos hablando. Y yo creo que Big Data tiene unos valores vitales, fundamentales, para lograr la eficiencia de los negocios, del gobierno, de las sociedades, pero no mucha gente sabe en qué consiste o en qué funciona, o cómo funciona, perdón, pues simplemente por desconocimiento. Por eso este tipo de webinar que organiza Factorita es tan importante
Y por eso conecto con la pregunta anterior, cuando el de la chequera tiene en la mano tomar la decisión, pues hay que explicarle muy bien cuáles son los beneficios que se van a generar, también cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades. Entonces, para contestar la pregunta puntualmente, el Estado tiene una responsabilidad muy grande en contarle a sus asociados, a sus ciudadanos, qué es Big Data y por qué y para qué sirve. Y el sector privado tiene otra responsabilidad, que cuando va a vender un producto tenga absoluta claridad que el cliente sí está necesitando ese producto, porque hay que ser sincero. Si el cliente por desconocimiento piensa que Big Data va a resolverme un tema y uno como experto sabe que no, pues hombre, seamos sinceros, seamos honestos y digámosle, ese no es el producto que usted está buscando. Porque si no comienza a generar un poco lo que ha pasado, y perdónenme el ejemplo, con las famosas ciudades inteligentes. Hoy en día los alcaldes de gran cantidad de ciudades no creen en el concepto porque muchas veces empresas X, Y o Z les vendieron unos productos que no pudieron operar o poner en marcha, porque no interoperaban, porque estaban desactualizados, porque finalmente pasó una u otra cosa. Entonces en eso tenemos que hacer mucho énfasis para proteger el tema. Muchas gracias, chicos. Y bueno, acá tengo una pregunta más que es de Diana Belis. Nos dice, ¿algún ejemplo de transformación digital para determinar cuáles son los problemas típicos cuando se quiere realizar? ¿Me la repites, por favor? Sí, claro. ¿Algún ejemplo de transformación digital para determinar cuáles son los problemas típicos cuando se quiere realizar? Un ejemplo. Sí. Un emprendedor en la ciudad de Nueva York. Un emprendedor en la ciudad de Nueva York aprovechó el Big Data que estaba disponible en el alcantarillado de la ciudad. Lo cruzó contra la base de datos que también estaba disponible del número de restaurantes y dónde estaban ubicados esos restaurantes. Entonces ustedes me preguntarán, ¿pero para qué cruzo los restaurantes con el alcantarillado? Bueno, ese emprendedor lo que hizo fue una aplicación que permite determinar cuáles son los restaurantes que verten menos aceite al alcantarillado y por ende que producen comida más saludable o más healthy. Ese es un ejemplo de la vida real, aunque parezca poco atractivo o aunque parezca poco útil, pues ha servido mucho a tal punto que ese emprendimiento hoy está valorado en millones de dólares. Como ese ejemplo pueden haber miles, en grandes, en medianas, en pequeñas empresas que han tomado la determinación de utilizar la data de manera correcta. Creo yo que ahí puede haber una buena oportunidad. Ok, gracias, David. Y acá tengo una más de José Millones, que nos pone, un proyecto de Big Data o de BI debe ser emprendido aún sabiendo que nuestros datos no son fiables o hay que hacer un trabajo previo con los datos. ¿Es lo más aconsejable? Creo que la pregunta se contesta en parte sola, pero no podés, si vos, digamos, vas a emprender un camino de convertirte en una organización guiada por información, sí o sí, lo primero que tenés que asegurarte es que tu información es certera y es oportuna. Si tu información no es fiable, las conclusiones que saques de eso van a ser acordes o peor, vas a tomar decisiones en base a datos no fiables, con lo cual lo primero que tenés que hacer es asegurarte que la información es fidedigna, quizás no sea la más actualizada y en eso hay que trabajar, pero la veracidad, la fiabilidad de la información es fundamental. Digamos, sería un error, aunque, ojo, uno digo es un error como si dijera nadie lo hace. Muchas iniciativas de Big Data arrancan con datos que nadie está seguro de la fiabilidad, la veracidad, de dónde se tomó este conjunto de datos, si se verificó, como que diciendo como que la data, bueno, si está es porque alguien la generó y alguna validez debe tener, y comenzamos.
Eso es un error, no hay que hacerlo. Hay que asegurarse de que la información que uno tiene sea veraz y recién ahí es el segundo paso. Si uno tiene dudas sobre eso, no, primero hay que trabajar en, llamémoslo, gobernar esa información, asegurarse que uno tiene información fidedigna y después encarar el proceso. Gracias, Federico. Y bueno, No, la por última favor. pregunta sería de Rodrigo Morales, que nos dice, ¿cómo están enfrentando hoy el gobierno de datos en grandes empresas con muchos silos de datos? Bueno, el tema, ahí si hay muchos, ya de por sí hay un problema previo. Si hay muchos silos, eso va a requerir previamente, no necesariamente una consolidación, ¿sí? No necesariamente quiere un data lake, aunque habría que ver el caso, y esto es como contestaría un ingeniero, todo depende, pero si vos tenés silos de información ya tenés un problema. Hay que solucionar eso y tener la posibilidad de acceder a todos esos silos y poder además, bueno, poder entender, ¿sí?, cuál es el gobierno propio que tiene esos silos. Si no tienen gobierno propio, bueno, hay que tomar una solución. Puede ser descentralizada o quizás una forma es centralizarlo en un data lake. Todos esos silos que vayan todos a un data lake y gobernar el data lake. Y esa data que pasa del silo al data lake es la que uno verifica respecto a su calidad de información, a su, digamos, validez para el negocio, qué es lo que significa para el negocio, etc. Y una vez que uno lo tiene en el data lake, gobernarlo desde ahí. Pero depende previamente cuál es la situación de esos silos. Pero siempre que hablamos de silos, estamos hablando de una situación en que hay aislamiento, ¿sí?, de esa información y que no se puede acceder, ¿sí?, a esos distintos silos en forma clara y que no tienen un gobierno claro. Con lo cual, una posibilidad es hacer que todo confluya en un data lake y se gobierne desde ahí. O hacer un trabajo que hay que ver si es factible, y gobernarlo descentralizadamente si no hubiera forma de unificarlo. Gracias, Federico. Y última pregunta, ahora sí, para cerrar el bloque de preguntas y respuestas. Esta es de Iván Figueroa. Nos pone, ¿cuáles son los riesgos de mayor presencia que han identificado en su experiencia como fracaso en proyectos data driven? Perdóname, disculpa porque me perdí el concepto que quería remarcar. ¿Cuál es? Si me Allá repetís la pregunta. nos dice, ¿cuáles son los riesgos de mayor presencia que han identificado en su experiencia como fracaso en proyectos data driven? Bueno, yo diría que acá, David, también podés, obviamente, con toda tu experiencia. Yo creo que uno de los principales problemas siempre hay es la resistencia interna organizacional. Siempre cuando yo empiezo a decir, bueno, las decisiones, nada, van a tener que tener o van a depender estrictamente de información generada, ¿sí?, a través de determinados procesos y que quizás ya determinados roles internos que estaban acostumbrados a tener un nivel de autonomía decisoria importante, que hoy se empiezan a ver, digamos, restringidos, o empiezan a ver que no tienen, vamos a decir, la misma posibilidad de decidir porque se le está requiriendo, ¿sí?, que sean parte de esta, o que sus decisiones estén basados en parte de esta, porque es una cultura en definitiva data driven, no es una tecnología. ¿Sí? Entonces, eso suele ser uno de los mayores problemas, resistencia interna en hacer que el proceso de transformación no avance fluidamente, no ponerle, y ahí es donde podemos hablar de los roles y actores claves que impulsan estas cosas. ¿Y qué es lo que dijo David? Si aquellos que toman la decisión no están totalmente convencidos de que es el camino, ¿sí?, obviamente la organización, la cultura interna no va a fluir en ese sentido. Así que yo, en mi experiencia, más allá de la tecnología, que puede ser obviamente un desafío muy grande, más allá del tema de datos, que suele ser un desafío muy grande, creo que es ese, pero ahí, David, no sé si quizás compartís ahí mi visión, que normalmente la cultura interna es el obstáculo más No, difícil de saltar. totalmente de acuerdo contigo. La cultura interna, de alguna manera, es el más grande de los muros a los cambios.
no solamente digitales, sino por supuesto empresariales. Y por esa razón es tan importante tener la capacidad primero de tener absoluta claridad sobre los procesos internos, en donde la tecnología puede ser un validador y sobre todo un habilitador, y comenzar por esos procesos para poderlos ir midiendo al estilo de piloto, como recomendaba alguna de las personas que preguntó. Pero ahí es donde puede perfectamente acabar todo. Por eso yo soy muy insistente en, si vas a contratar una consultoría, maravilloso que lo hagas. Pero ojo, es muy importante que desde el día cero la consultoría conozca por dentro tu compañía, la entienda y vaya compartiendo el conocimiento con los tomadores de decisiones. No que llegue el día 30 o el día 40 y te diga, lo que tú tienes que hacer es esto, porque eso va a generar una resistencia de muy alto nivel. Gracias, Federico y David. Con esta respuesta que nos acaban de brindar, cerramos el bloque de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su exposición, ha sido súper enriquecedora para todos aquí en el webinar, así que le doy pase a Felipe y muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Nuevamente, muchas gracias, David, Federico, por estas presentaciones súper interesantes, ambas. Quedaron algunas preguntas por ahí en el tintero, pero las personas que la dejaron registrada, nosotros nos comunicaríamos directamente con ellos. En el caso de que salgan más inquietudes en el tiempo, no duden en contactarnos. Nosotros somos especialistas, como le dije al principio, en datos, y sobre esto hay muchos puntos que estoy seguro que le podemos ayudar. Me quedo con algunas cosas importantes de las presentaciones y algunos puntos. El tema de la cultura, el tema de la gestión del cambio dentro de la organización, para que todos estos proyectos de transformación digital, de Big Data, sean proyectos llevaderos y no haya una resistencia para poder implementarlos. ¿Okay? El punto también que comentaba Federico, de que los datos deben mandar, como ya sabemos, hace un par de años sufríamos por no tener información y ahora la información florece por todos lados, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovecharnos de esa información para tomar decisiones. El tema del desarrollo profesional dentro de la organización, no solamente contar con los skills técnicos, sino también con habilidades blandas, que por ahí la mencionaron dentro de las preguntas y respuestas, es sumamente importante porque no es un cruce entre técnicos y funcionarios o gente de negocios, sino tener en consideración una visión completa de todo lo que se desea. Sin más que decir, los dejo invitados para la próxima semana, que vamos a seguir con esta serie webinar el día 18. Vamos a hablar específicamente del camino de la inteligencia artificial. Nos va a estar acompañando Guillermo Estrada y Mario Godinés. Luego el día 25 continuaremos con la parte de gobierno de datos, que es sumamente interesante, y ya nos comentaba algo Federico y David, en donde vamos a hablar específicamente con un cliente de nosotros, de Chile, que ha implementado gobierno de datos con nosotros, y también de las diferentes metodologías con la charla de Juan David Aristizábal. Por favor, a las personas que siguen como espectadores, le va a aparecer un link, o sea, le va a aparecer una grilla de preguntas sobre qué les pareció la charla. Los invito a que lo completen, por favor, y nosotros nos vamos a estar comunicando con todos ustedes más adelante. Muchas gracias por la afluencia. Tenemos mucha gente conectada y eso nos pone bastante contento. Muchas gracias nuevamente, Federico, David. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buena tarde. Buena tarde.